Buenos días, chicos, espero que sigáis bien con el enclaustramiento en casa y lo llevéis con paciencia y todo eso. Vamos a seguir con el tema 4 de estructuras, ¿vale? Vamos a hablar del punto 4 que nos faltaba, que es las 3 condiciones que debe de cumplir una estructura, ¿vale? Acordaros de que hablábamos que la estructura era la parte de un objeto que soporta las cargas, que las cargas producen esfuerzos, que tenemos distintos tipos de esfuerzos, que los vimos, ¿vale? Los estuvimos viendo, ¿de acuerdo? La carga produce los esfuerzos y tenemos tracción, compresión, flexión, torsión y corte de tipos de esfuerzos, ¿vale? Pero una estructura necesita cumplir una serie de condiciones para que cumpla bien su función, ¿vale? Y las 3 condiciones que tiene que cumplir una estructura son que sea resistente, que sea rígida y que sea estable, ¿vale? Resistente, rígida y estable. Muy importante que nos lo aprendamos, ¿vale? Resistente, rígida y estable. ¿De acuerdo? Que sea resistente. Para que sea resistente, que tenemos que elegir bien los materiales que vamos a utilizar para realizarla, según la función que tenga que cumplir, por supuesto. Tenemos un montón de tipos de materiales que ya conocemos de temas anteriores, con sus distintas características, ¿vale? Un típico material para hacer estructuras que se sigue utilizando mucho, la madera. La madera es muy resistente a la tracción, a la compresión y a la flexión, y es un producto muy aislante. ¿Se sigue utilizando para hacer estructuras? Por supuesto, incluso para casas, incluso para puentes, para las vigas de polideportivo. Se utiliza para muchas cosas, sobre todo la madera laminada, ¿vale? Se utiliza para grandes estructuras, menos, sobre todo para pequeñas estructuras, pero se hacen bastantes cosas con madera. También pequeñas estructuras del hogar, como pueden ser las ventanas, las estanterías, ¿vale? Con plástico. Bueno, con plástico son unos materiales muy aislantes, no se oxidan, son ligeros, lo sabemos, ¿no? Los conocemos los plásticos, tienen muchas cualidades, pero es un plástico que no se utiliza para grandes estructuras, es un material que no se utiliza para grandes estructuras, ¿vale? Los plásticos se utilizan sobre todo para perfiles, para acabados, para cosas pequeñas, para estructuras más pequeñas, ¿vale? Pero es un material muy versátil que también utilizamos. Los materiales pétreos. La propia piedra, que es un material pétreo, y lo que se saca de ella, ¿vale? La arcilla para hacer ladrillo, etcétera, el cemento, todo eso, ¿vale? Son materiales pétreos, son materiales con una alta resistencia a la compresión, muy alta resistencia a la compresión, pero sin embargo son un poquito frágiles y resisten muy mal la flexión, no tienen nada de flexibilidad, se rompe la flexibilidad al intentar doblarlo, ¿vale? Se rompen muy fácilmente. Luego están los materiales aglomerantes, y con ellos nos referimos sobre todo a los cementos y a los hormigones, que normalmente tienen las mismas características que los materiales pétreos. Tienen una gran resistencia a la compresión, pero sin embargo no tienen resistencia a la torsión o a la flexión. Por lo tanto, siempre se le mezclan a las estructuras de hormigón, o las estructuras de algún aglomerante, se hacen con hierro. Entonces lleva hierro y hormigón, que es el siguiente material que nos falta, los materiales metálicos, que tienen una gran resistencia a la tracción y a la flexión. Justo lo contrario que los aglomerantes, que tienen a la compresión. Entonces los mezclamos para estructuras de la vivienda, estructuras de puentes, estructuras de hormigón. Se hacen estructuras de hormigón armado, que se llama, con armadura. Eso quiere decir que llevan hierro dentro. Y así tenemos compresión, tracción y flexión. Tenemos mejores características en nuestra estructura. ¿De acuerdo? Materiales. Y aparte de la resistencia, además de los materiales, también la forma es muy importante. Ya lo hemos ido viendo con el diseño de perfiles, con el diseño de estructuras. La forma que le demos a la estructura es muy importante. Aquí tengo una pequeña esquema que he hecho, que es a igual material, distinta resistencia con distinta forma. Eso quiere decir que con la misma cantidad de material, si yo diseño algún perfil, diseño alguna forma, puedo hacerla más resistente con la misma cantidad de material, con lo cual en realidad estoy ahorrando material, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, una de las condiciones de una estructura es que sea resistente, y para que sea resistente tenemos 2 parámetros, los materiales y la forma, ¿de acuerdo? La siguiente condición es que sea rígida, que no se deforme, que no se doble, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? Rígida para que no se defuerce con los esfuerzos. Cuando carguemos cargas, valga la redundancia, sobre una estructura, esta no se puede deformar. Se puede deformar un mínimo, pero sin romperse, ¿vale? No tiene que tener deformaciones. Para eso podemos unir las piezas con uniones rígidas, uniones que no se muevan, ¿vale? Con tornillos, con soldadura, etc. Y luego está otra forma de hacer
más rígidas las estructuras que ya vimos en clase, que es la triangulación, convertirla en triángulos. Los triángulos son la forma perfecta para darle rigidez a una estructura, porque al tener la misma distancia de punto a punto, la estructura se mantiene rígida, no se mueve. Ya recordad el ejemplo que os puse en clase con los palitos de cómo hacer rígida una estructura, ¿de acuerdo? Con la triangulación hacemos rígidas las estructuras y luego, si os fijáis, en muchas piezas que son cuadradas o rectangulares, se refuerzan con triángulos las esquinas. Esto es un uso bastante habitual, reforzar con triángulos las esquinas para hacerlas más rígidas y conseguir que nuestra estructura sea más rígida. Esto, por ejemplo, lo encontraréis mucho en estanterías, en muebles. Refuerzo de esquinas, refuerzo en las uniones para que sean más rígidas, ¿vale? Y la tercera condición es que nuestra estructura sea estable, ¿de acuerdo? Resistente, rígida y estable. La estabilidad es muy importante. Si una estructura no es estable, se puede caer al hacer efecto sobre ella algún tipo de carga, o incluso sin tener ningún tipo de carga, solo con sus cargas permanentes, ¿vale? La estructura se dice que es estable si permanece erguida, o sea, está de pie por sí misma, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto podríamos ver un ejemplo de estructura estable, las cargas y la gravedad, que es un parámetro que tenemos que empezar a tener en cuenta, porque además de las cargas tenemos la fuerza de gravedad, que va en vertical hacia la Tierra. Las cargas y la gravedad van en vertical hacia el suelo, ¿vale? Aquí tenemos el suelo, entonces esto sería una estructura estable, porque las cargas van en vertical y se dejan caer en los soportes las cargas, digamos. En cambio, esto sería una estructura inestable. Cuando las cargas vengan en vertical, la estructura tiende a doblar. Bueno, es inestable a no ser que nosotros conozcamos su centro de gravedad y se lo cambiemos, ¿vale? El centro de gravedad es donde confluyen todas las masas de un cuerpo, donde digamos que si las sumáramos todas estaría el punto más pesado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para que una estructura sea estable tiene que tener un centro de gravedad bajo y centrado. Esa es la característica más importante para que una estructura sea estable. Aquí tenéis el ejemplo, y en vuestro libro, de este edificio de Madrid, que son las torres de Kío. Son dos torres y están inclinadas. Sí, están inclinadas, pero fijaros que tiene una viga central vertical que va a hacer que todas las cargas vayan en vertical, y seguro que en su cimentación tiene un contrapeso, tiene un peso abajo que compensa el peso que hay arriba para que la estructura no vuelque, ¿de acuerdo? Estas serían las torres de Kío. Y es muy importante que nos acordemos de ese concepto. Centro de gravedad, ¿dónde está el centro de las masas de un cuerpo, del peso de un cuerpo? ¿De acuerdo? Cuando el centro de gravedad esté más bajo, la estructura es más estable. Y centrado, ¿vale? Si está en un lado, la estructura se irá hacia un lado. Esto lo podemos ver mucho en los coches, por ejemplo, de Fórmula 1. Tienen un centro de gravedad muy bajo para que no vuelven. Por eso van tan bajos y tan pegados al suelo. Una estructura, cuanto más bajo lleve su carga, más estable es. ¿Vale? Para eso os he preparado aquí un truquillo, que es una tontería, pero quería que lo vierais. Aquí tenemos una lata de refresco que yo he llenado solo un poquito. ¿Vale? He llenado un poquito. De normal diríamos que la estructura es así, estable, ¿no? ¿Vale? Lleva su carga, estructura estable. Pero fijaros, llenándola solo un poco puedo jugar con el centro de masa de esta botella. Y la puedo poner así. ¡Uy! Y fijaros que se mantiene estable. ¿Por qué se mantiene estable? Porque solo tiene peso, solo tiene cargas abajo y lo hemos centrado. Como es un líquido, se centra solo. Y lo ponemos así y se queda centrado. Se equilibra el centro de masa que está en la parte de abajo y podemos tener la botella, aunque parezca una ilusión óptica, la botella se queda equilibrada en pie. Probadlo en casa, ¿de acuerdo? Una forma de comprobar cómo se mueven los centros de masa, ¿vale? Y por último, para cerrar el tema, tenemos los tipos de estructuras artificiales, los tipos de estructuras que ha fabricado el hombre, digamos, ¿vale? Esto es muy sencillo. Se pueden dividir en estructuras masivas, que son pesadas, macizas, muy grandes, muy corpulentas, con mucho material. Por ejemplo, son de este tipo las presas, los contrafuertes, ¿vale? Cosas que veamos que son macizas. La presa es un típico ejemplo, ¿vale? Luego, estructuras entramadas, ¿vale? Que tienen piezas horizontales y verticales.
en vertical y en horizontal. Estos son, por ejemplo, las viviendas. Las viviendas son una estructura entramada, si lo pensamos. Solo hay piezas verticales y horizontales. En una vivienda tenemos una planta y hacemos pilares verticales y hacemos otra planta y hacemos pilares verticales y hacemos otra planta, ¿vale? Siempre son piezas horizontales, que son las vigas, y piezas verticales, ¿vale? Estructura entramada. Luego está la ya conocida estructura triangulada, formada a base de triángulos, que sabemos que es la forma más estable para hacer una estructura, el triángulo, ¿vale? Una consecución de triángulos que se utilizan mucho para grúas, para postes de la luz, para los puentes muchísimo. Tienen un montón de utilidades y las podéis encontrar por muchísimos sitios, ¿de acuerdo? Y luego, por último, tenemos la estructura colgante. Estas estructuras se utilizan sobre todo para hacer puentes, aunque se utilizan para más cosas, y la característica diferente que tiene es que tienen tirantes que soportan las tensiones en distintas zonas. Tienen unas torres, ¿vale? O unos pilares principales de los que salen los tirantes que sujetan esta carretera, en este caso este puente, para que no se produzca una flexión cuando haya carga, ¿vale? Porque si no, este puente pues tendería a flexar. Los tirantes, por tracción, porque los tirantes funcionan a tracción, ¿vale? Controlan la flexión de este puente. Bueno, y hemos terminado el tema, chicos, ¿vale? Entonces, como hemos terminado el tema, tenemos que hacer un esquema, ¿vale? Del tema completo. Ahora os pasaré este esquema, basaros si queréis en los míos, que están muy resumidos, y hacemos un resumen del tema. Quiero que todo lo que hemos explicado os lo repaséis y os lo leáis el tema, ¿de acuerdo? Y más tarde os diré también una práctica que vamos a hacer. Y continuamos haciendo los ejercicios que dejamos el otro día por terminar del tema, ¿de acuerdo? Hicimos, si no me equivoco, hasta el ejercicio 22, ahora haremos desde el 23 al 30. Ejercicio del 23 al 30. Esquema y resumen, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo voy a apuntar aquí en un huequecito de la pizarra y ahora os mandaré una foto de la pizarra. Nada, lo dicho, espero que estéis bien, seguir trabajando en casa y no olvidéis hacer el truco de la lata, chicos. ¿Vale? Venga, un saludo.